Bienvenidos, buenos días. Este es el curso de buenas prácticas de manufactura. Nosotros vamos a contar con 5 clases y una sexta de una evaluación. La idea es que ustedes en cada clase puedan ir tomando nota, frenando el video y sacándose las dudas, tal vez tomando nota y haciéndonos llegar todas las dudas. Les cuento que en esta primera clase vamos a hablar de alimentos inocuos, del Código Alimentario Argentino, cómo define un alimento, cómo pueden ser los alimentos que no son inocuos, aquellos alterados, contaminados, adulterados y falsificados. Y vamos a hablar de los microorganismos en alimentos, cuáles son microorganismos que enferman, cuáles no, y sobre todo vamos a hablar de qué características hacen que los microorganismos sobrevivan y qué podemos hacer para limitar su reproducción. Para empezar tenemos que saber qué son las BPM, y son siglas que significan buenas prácticas de manufactura, y estas indican todos los procesos en el que está ligado un alimento, desde que se fabrica, se recibe, almacena, se procesa, se elabora, se vende, se sirve. En todos esos procesos puede haber posibilidades de contaminación, y entonces se van tratando cada aspecto para asegurar que el alimento llegue de manera inocua al consumidor. La inocuidad es en un alimento la ausencia de peligros en los alimentos que puedan afectar la salud en los consumidores. Entonces, de todo eso es que vamos a hablar en estas 5 clases. Vamos a ver el Código Alimentario Argentino, está anexado dentro de las clases. Se puede bajar en internet, de todas maneras ponen Código Alimentario Argentino, y es el instrumento o el documento que regula todo lo que tiene que ver con los alimentos en nuestro país. Así como la Constitución, que tiene leyes, bueno, el Código Alimentario Argentino es la Constitución de los alimentos. Está dividido en muchos capítulos donde define, digamos, tipos de alimentos. Está el grupo de lácteos, el grupo de carnes, hay un capítulo para los etiquetados de alimentos, otro para los establecimientos, cómo tienen que ser en su forma edilicia, y va tocando distintos temas, todos que tienen que ver con alimentos. Sin embargo, lo que acá quiero citar es qué es un alimento. Lo define el Código Alimentario. Alimento puede tener muchas definiciones, ¿sí? Pero para el Código Alimentario, un alimento es todo aquello que se consume, tenga o no valor nutritivo. Todo lo que ingerimos es alimento para el Código Alimentario y tiene que ser genuino. Esto es que no tenga ningún tipo de contaminación. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos nutritivos, uno sabe porque tiene ciertos nutrientes, aporta calcio, vitaminas, aporta energía. Sin embargo, uno sabe que hay alimentos que no aportan prácticamente nada, o que le llamamos chatarra, como alimentos así, snack, bebidas alcohólicas. Sin embargo, todos entran en la categoría de alimentos para el Código Alimentario, y el código dice que al menos, si bien no sean nutritivos, por lo menos tienen que ser genuinos, es decir, no afectar la salud. Cuando los alimentos no son genuinos y pierden alguna capacidad o característica, tenemos alimentos de distinta índole. Vamos a ver que tenemos alimentos alterados, adulterados, contaminados y falsificados. Y de eso vamos a hablar en estas siguientes imágenes. Acá vemos alimentos alterados. Estos alimentos perdieron sus características organolépticas, son todas las que tienen que ver con los sentidos, el sabor, el olor, la textura, el aspecto. La alteración es totalmente natural. Yo no puedo evitar que los
alimentos se alteren con el paso del tiempo, con el clima, se van a ir alterando. Sin embargo, hay alimentos que se alteran antes y otros tardan más. Por supuesto que los alimentos secos son los que se alteran más en más tiempo, tardan más, y los frescos se alteran más rápido. Acá ven, por ejemplo, una manzana podrida, una carne abombada, oscura, con olor digamos feo, el jamón baboso, la leche cortada o la leche con olor ácido o sabor ácido son ejemplos de alimentos alterados. La alteración es producto de microorganismos alterativos, que en general no producen enfermedades, pero cambian las características del alimento. En cuanto a los alimentos adulterados, adulterados son aquellos que tienen algún tipo de intervención del hombre para fines básicamente económicos. Cuando estamos hablando de no perder dinero porque el alimento se echó a perder o para ganar en peso sobre el alimento. Por eso hay muchos tipos de adulteración. De todas maneras, todas no están permitidas, más allá de que algunas pueden afectar la salud y otras tal vez no. Pero si uno le agrega, por ejemplo, sulfitos a la carne picada, se va a ver bien roja y uno va a decir está fresca, y en realidad es por agregados. Los sulfitos están permitidos para chacinados y embutidos, pero no para carne fresca. Entonces ahí hay un problema. Lavar pollo con lavandina porque estaba medio feo el olor, también es una forma de camuflarlo y sacarlo a la venta. Formas de dilución es diferente. Por ejemplo, quienes venden leche con agua agregada diluida, polvo de ladrillo en el pimentón, harina de garbanzos en la pimienta blanca, son ejemplos que se pueden dar más fácilmente en productos sueltos, porque es donde se puede intervenir más fácilmente. Sin embargo, se ha visto en paquetes cerrados adulterados. Cada tanto salen publicaciones con alimentos adulterados de fábrica. Los alimentos falsificados simplemente se pueden falsificar cuando son parecidos, similares. Es decir, nadie va a engañar a otro diciéndole que le sirve un pollo y es carne de vaca. Pero cuando los alimentos son similares o tienen un parecido, es decir, el famoso gato por liebre, se da la falsificación. Acá les cito algunos ejemplos que son más comunes. En sándwich de miga decir que son de jamón y queso y por ahí son de paleta, o algún sándwich que dicen que es de pavita y es pollo, o en una fiesta poner gaseosas de primera línea en jarras y en realidad son gaseosas de segundas marcas, o las mermeladas que se venden y en realidad dice mermelada de frutillas y no tiene una fruta, cuando la mermelada por definición es una reducción de frutas. En tal caso se deberá llamar jalea o gelatina, pero no mermelada. Entonces eso es una falsificación. El vender a todo se le pone miel y sin embargo hay un montón de alimentos similares o derivados como el jarabe de alta fructosa y sin embargo le siguen poniendo miel en el rótulo. Esas son falsificaciones. Los alimentos pueden contaminarse por accidente, malas prácticas de manipulación, falta de higiene. No hay contaminaciones naturales ni son a propósito, pero un contaminante es cualquier sustancia indeseable, que ya sea líquida, sólida, puede ser microorganismos, que se encuentren en el alimento y que no sean propios de él. Por eso vamos a clasificar la contaminación para que sea más fácil la comprensión. Hay varios tipos de contaminantes. Como les decía, tenemos contaminantes a grandes rasgos físicos, químicos y biológicos. Físico es todo lo que podemos ver en el alimento, más allá de que a veces puede tener una superficie muy pequeña y no lo vemos y directamente lo masticamos o lo tragamos, pero era visible al ojo humano. Eso es físico.
Un contaminante físico puede ser desde un bicho hasta cualquier parte de alimentos que no se comen, hasta astillas de madera, vidrios, pelos, todo eso está dentro de los físicos. Si uno quiere, digamos, hilar más fino, algunos pueden ser mixtos, pero para que no se mareen, creo que esta es la mejor manera. Después tenemos contaminantes de tipo químico, que son todos los productos de limpieza, venenos, desinfectantes, insecticidas, es decir, todo producto químico no va a ser visible, pero tal vez se puede sentir el aroma. Entonces, cuando cae por error, queda la lavandina en una mesada, entonces ese es un ejemplo, no se enjuaga y apoya un pan o amaso, se arrastra la lavandina que quedó. A tirar aerosoles de perfumes, no sé, aroma lavanda sobre alimentos en un lugar donde hay alimentos, o utilizar fragancias de piso en lugares donde hay alimentos que impregnan su aroma en los alimentos, el detergente mal enjuagado en las copas, todo eso es parte de los contaminantes químicos, inclusive los venenos para las plagas. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, también pueden contaminar utensilios, alimentos, en fin. Ese es un tema que vamos a tratar más adelante. Con respecto a los contaminantes biológicos, todo lo que hace a los microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos, forman parte de los contaminantes biológicos siempre que no sean propios del alimento, ¿verdad? O sea, si el alimento naturalmente, o por elaboración se le agregan microorganismos, no va a ser considerado una contaminación. Sin embargo, si cae en el alimento y no era de ahí, es un contaminante biológico. Dos cosas fundamentales en este punto. Primero, y hacen un poco a la contaminación, por eso las menciono, el tema de las astillas de madera como parte de la contaminación física. Están prohibidas las tablas de madera en todo establecimiento que manipulan y comercializan alimentos. Con respecto a lo químico, los productos químicos se deben guardar en armarios apartados, separados de los alimentos. Nunca se pueden guardar ni en otro estante dentro de un mismo depósito, ni en un costadito, ni afuera, ni dejarlos afuera. Eso es fundamental y es una norma para todo lo que son establecimientos de alimentos. Vamos a hablar de los microorganismos a partir de ahora y todo lo que hace a este mundo microscópico. Microorganismo viene justamente de microscopio, o sea, no son visibles al ojo humano, a la vista, sino que se tienen que ver con algún aparato especial para poder llegar a detectarlos porque son súper pequeños. Los microorganismos están por todas partes, nosotros estamos rodeados de microorganismos, tenemos microorganismos en la piel, en las vías respiratorias, en el tracto genital femenino, en el tubo digestivo, sobre todo en el intestino. Está lleno de bacterias, de hecho se llama flora intestinal. Y de hecho tiene muchos beneficios en el hombre todo lo que hace a los microorganismos, desde barrera, protección de la piel, protección de las mucosas. Esto, por un lado, es importante conocer porque no es que todo lo que es microorganismo es malo. Hay microorganismos que pueden estar y simplemente estar y no hacer nada, y hay microorganismos que pueden enfermar, y también vamos a hablar de ellos. Los microorganismos entonces pueden ser patógenos, alterativos o funcionales. Los microorganismos patógenos, la palabra patógeno viene de patología. Patología quiere decir enfermedad, es decir, que son los que producen enfermedades. Y en este caso vamos a hablar de patógenos que produzcan enfermedades de transmisión alimentaria, porque podemos tener patógenos de toda índole, pero nosotros nos vamos a abocar en alguna clase a hablar de ellos puntualmente. Los alterativos son los que simplemente alteran los alimentos. No hacen ni bien ni mal, pero realmente afectan al alimento. Uno no va a consumir alimentos alterados, pero es un microorganismo muy común y de los que más abundan. Los microorganismos funcionales se usan a propósito para la fabricación de alimentos. Se agregan de alguna manera para cambiar las características organolépticas,
pero de hecho muchos hasta tienen funciones benéficas. No voy a hablar de ninguno puntualmente ahora, porque les dejo una actividad para este tema. Sí es importante saber que porque hay patógenos es que nosotros tenemos que dar BPM en todo lo que hace a gastronomía, las áreas de gastronomía, porque uno cuando elabora alimentos, lo primero que tiene que pensar es que si las prácticas de manufactura las realizan mal, si falta la higiene, si tiene malos hábitos, puede transmitir enfermedades alimentarias con el arrastre de estos microorganismos. Y algo que es importantísimo es que, a diferencia de los microorganismos alterativos que cambian el olor, el aspecto, la textura del alimento, un patógeno no cambia el aspecto del alimento y uno lo consume con total confianza porque lo ve divino y puede estar contaminado igual. Bien, hablando de microorganismos, vamos a hablar de las particularidades generales. Tampoco vamos a dar una clase de microbiología, pero para que ustedes tengan una idea, los virus no se reproducen en los alimentos, sí se reproducen una vez que ingresan al organismo vivo, y allí es donde enferman. Es decir, si yo tengo gripe y estornudo, la gripe es un virus, yo estornudo sobre el alimento, obviamente eso no se puede hacer, pero en el alimento, en el guiso, supónganse, van a quedar 100.000 virus y van a ser siempre 100.000 hasta que alguien se los coma. Y cuando alguien se coma ese guiso, ahí van a entrar los virus y ahí se van a reproducir. Es decir, que no se reproducen, pero esperan, aguardan y tienen mucha resistencia en agua, en suelos y en distintas superficies. Bien está claro en esta época el tema del virus, ¿no? Si bien hay muchos tipos de virus con diferentes características. Con respecto a los parásitos no se reproducen en alimentos, al igual que los virus, solamente que se reproducen en un ser vivo, se alimentan de ese ser vivo, y es decir, cuando uno le dicen a otro sos un parásito, en realidad es una frase muy común, pero en realidad está queriendo decir que vive del otro, que come del otro, es algo así. Y el parásito llega a un intestino, tiene casa, tiene comida, y va creciendo y va absorbiéndole todo a la persona en donde está. A veces los parásitos pueden verse a simple vista, pero son los casos en que ya han estado mucho tiempo y se han alimentado y han crecido, como la lombriz solitaria que se ve. Hay una imagen aquí donde puede llegar a medir lo que mide un intestino de largo, o sea que para esto ocupó mucho tiempo, llevó mucho tiempo. Sin embargo, cuando la persona la consume es muy muy pequeña. Con respecto a los hongos, hay muchos tipos de hongos. En realidad tenemos las setas, las levaduras y los moho. En realidad las setas son como los honguitos visibles que uno ve en un árbol y esos no se comen, pero tal vez sí puede consumir los champiñones, los portobelos. Es decir, algunos son comestibles y otros pueden ser tóxicos. Con respecto a las levaduras, en general, que también son un tipo de hongos, no son tóxicas. Las levaduras se utilizan también mucho en alimentos, y los moho a veces se utilizan para agregar en alimentos y a veces aparecen de la nada y son tóxicos o no. Eso es muy variable. Lo importante acá es tener en cuenta que si el alimento originalmente no tiene moho, ejemplo un pan, ejemplo un queso, yo debería descartar ese queso o ese pan totalmente. Cortar una parte y comer el resto es riesgoso, si bien uno no sabe si ese moho es tóxico o no, porque solamente el moho tiñe lo visible lo que se pone visible, lo que toma contacto con el oxígeno del aire. Es decir, que uno ve verde, pero cuando corta ya ve el queso bien. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes lo dejan un día el queso en la heladera, el borde libre, ese borde se va a poner verde o medio negruzco, dependiendo del tipo de moho. Y esto explica por qué el queso está lleno de contaminación
es como ver la cúpula de un árbol, solo veo la punta, pero adentro del queso está todo contaminado igual. Lo que pasa es que no se va a ver. Entonces, siempre que uno ve una parte, un indicio, lo correcto se debería descartar. Y sé que es difícil descartar piezas de queso, o algo costoso, pero para eso, para prevenir eso, hay que almacenarlos bien. Y en primer lugar, comprarlos también cerrados. Uno cuando recibe quesos debe recibirlos por horma cerrada y no fraccionados. Estamos hablando de instituciones, de no ir a comprar. Cuando uno va a comprar queso simplemente le pide que le corten un pedazo, pero se debe cortar a la vista. No debe estar fraccionado previamente.